Vamos a continuar entonces con las exposiciones de patología especial en esta ocasión. Vamos a ver un poquito de patología linfoide, en especial neoplasias linfoides. Bueno, sabemos que tenemos órganos linfoides primarios que son el timo y la médula ósea. Hay los órganos linfoides secundarios y los tejidos linfoides, ¿no? Entonces ahí están el anillo de Waldeyer, los ganglios linfáticos, amígdalas, adenoides, el tejido linfoide asociado a bronquios, ganglios linfáticos, médula ósea, vaso, las placas de Peyer, los ganglios linfáticos mesentéricos, lámina propia, tejido linfoide urogenitario y los ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, en todos estos sectores, órganos, tejidos es donde vamos a ver la presencia de tejido linfoide. Sabemos, esta es una representación esquemática del ganglio linfático, en el que vemos, ¿no? Principalmente, que nos importa la arteria de la vena, el vaso linfático eferente y de afuera hacia adentro vamos a ver la corteza, ¿no? Todo lo que es la corteza, el área paracortical, el centro germinal, el seno marginal, el folículo linfoide primario, el folículo linfoide secundario con centro germinal, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, que en el área paracortical principalmente vamos a tener los linfocitos, las células T. En cambio aquí, como dice nuestro esquemita, vamos a tener el folículo linfoide primario, principalmente vamos a tener aquí células B, ¿no? Los linfocitos B. Entonces, esquemáticamente vamos a ver hacia dónde nuestros linfomas van a irse diferenciando. Entonces, esa es la representación. Ahí está la corteza, el centro germinal, la zona del manto, la zona paracortical, los vasitos. ¿No? Vemos también la diferencia entre el centro y el manto. Nuevamente, no vemos la paracorteza, la corteza externa, la corona, el centro germinativo, y el centro germinativo más la corona va a dar nódulos linfoides, esos redonditos que vemos, ¿no? Entre nódulo linfoide y nódulo linfoide tenemos la corteza internodal o internodular. Otro nódulo linfoide, otro nódulo linfoide. Importante ver la cápsula en un ganglio, ¿no? Sobre todo en casos de metástasis, esta cápsula es la que primero se rompe y el cáncer metastásico siempre entra por la periferia, ¿no? Ahí está, entonces vamos a ver los linfocitos que tienen más o menos un tamaño, lo podemos comparar, como vemos aquí en la imagen, a un eritrocito, ¿no? Un eritrocito normal, un linfocito mediano. Aquí está entonces otra vez la comparación entre un linfocito de 8 a 10 micrómetros y el eritrocito de 7 a 8. Entonces, más o menos, cuando estamos perdidos podemos ir comparando el linfocito con un eritrocito. Ya, vamos a empezar entonces a hablar un poquito de la patología linfoide. En este caso, la patología linfoide nos va a denotar sobre todo dos grandes grupos, que son las inflamaciones, linfadenitis, y directamente la patología tumoral, que son los linfomas. En este caso, las linfadenitis se van a dividir en linfadenitis agudas y crónicas, que vamos a ver macroscópicamente, como dice aquí, ganglios hinchados, enrojecidos, centros, histológicamente vamos a ver centros germinativos grandes con numerosas fibras mitóticas, macrófagos con detritus celulares o de microorganismos fagocitados, neutrófilos en los sinusoides o necrosis con abscesos en casos severos y la hiperplasia de las células endoteliales. Aquí entonces vemos, ¿no?, claramente una activación de las células inmunitarias que provoca cambios morfológicos en los ganglios linfáticos. Pocos días después de la estimulación antigénica, los folículos primarios van a aumentar de tamaño y se transforman en centros germinativos de color pálido, estructuras que tienen el linfocito B, ¿no?,
¿Qué más hemos dicho? Que va a haber detritus celulares, puede haber infiltrado inflamatorio, principalmente polimorfo nuclear, porque hablamos de una linfadenitis aguda, ¿no? Entonces, en los casos de linfadenitis, estos ganglios están inflamados y son sumamente dolorosos. Y nosotros vemos y tenemos que examinarlo, podríamos confundirlo con una masa tumoral, pero siempre vamos a ver el tiempo de evolución. Cuando la formación de abscesos entonces es extensa, los ganglios son fluctuantes y la piel que los recubre está enrojecida. Las infecciones supurativas sobre todo penetran en la cápsula del ganglio y llegan hasta la piel para permitir que incluso drene por el seno. Entonces esas son las linfadenitis agudas. El otro patrón son las linfadenitis por el tiempo de evolución, las linfadenitis crónicas. En este caso inespecíficas, ¿no? Generalmente por un estímulo inmunitario crónico. Y este produce 4 patrones de hiperplasia. La hiperplasia folicular, que se activa en respuesta a una respuesta inmunitaria humoral. Ya, entonces vamos a ver, por ejemplo, en la hiperplasia folicular, que los centros germinativos están polarizados en 2 regiones. Una zona más oscura, que van a ser los linfocitos B proliferados, los centroblastos, y una zona más clara, que va a llegar a estar formada por linfocitos B, que van a ser los centrocitos. ¿Ya? La hiperplasia folicular se da, por ejemplo, en casos de artritis reumatoide, toxoplasmosis, VIH. La hiperplasia interfolicular o parafolicular o paracortical se debe a estímulos que desencadenan respuestas inmunitarias mediadas por linfocitos T. Por ejemplo, infecciones víricas como la mononucleosis infecciosa, que los linfocitos T activados se activan de un tamaño 3 a 4 veces mayor de lo que habíamos hablado, ¿no? Y la histiocytosis sinusal. Se caracteriza por el aumento en el número y el tamaño de las células endoteliales en este caso, ¿no? Ya no tienen que ver mucho con el patrón folicular. Y va a haber aumento de los macrófagos intrasinusoidales. Entonces estos son los 4 patrones de hiperplasia, ¿ya? Y el patrón mixto, ¿no? Que puede ser una combinación. Entonces nosotros, por ejemplo, nos vamos a tenemos que tener bien grabados las características y ver qué ha desencadenado el proceso, porque en esta hiperplasia folicular se puede llegar a confundir fácilmente con un linfoma folicular. Ya es de características similares, pero tenemos que ver todo el contexto de la clínica y analizarlo sobre todo por biopsia, ¿no? Bien, vamos a empezar a ver entonces lo que es ya entrándonos a las neoplasias linfoides malignas. No hay una condición en este caso como en demás patología de una neoplasia linfoide benigna, ¿ya? Cuando hablamos de linfoma sí o sí es maligno, ya habíamos hablado que es una de las excepciones en terminología, puesto que termina en oma, pero es maligno. Entonces vamos a tener esta clasificación de la OMS, por ejemplo, que divide los linfomas en linfomas de linfocitos B, linfomas de linfocitos T y las enfermedades de Hodgkin o la enfermedad de Hodgkin. Imagínense que aquí está todo lo que es Hodgkin, enfermedad de Hodgkin. Entonces todo esto es no Hodgkin. Pero nosotros vamos a ser más exquisitos y vamos a decir linfoma no Hodgkin de linfocitos B o linfoma no Hodgkin de linfocitos T. Y verán que en este cuadrito hay una gama alta de neoplasias linfoides, miren, ¿no? De linfocitos B están todos estos patrones, de linfocitos B maduros, el linfoma linfoplástico, de la zona marginal, de células pilosas, mieloma, el MALT,
del manto, el linfoma folicular, el linfoma difuso de linfocitos B grandes, el linfoma de Burkitt, el de linfocitos T igual, ¿no? Varios. De todos estos vamos a ir viendo los más comunes. Y no se olviden que la enfermedad de Hodgkin tiene también los patrones. Ahí está otra vez las características del predominio de linfocitos. ¿De dónde viene? Por ejemplo, acá hay un claro ejemplo. Del centro germinal van a venir, por ejemplo, el linfoma folicular, el linfoma de Burkitt, el linfoma B difuso de células grandes y el linfoma de Hodgkin, ¿ya? De la zona del manto, miren, está el linfoma B difuso de células grandes, el linfoma de la zona marginal, el linfoma linfocítico de células pequeñas. No, ahí está. Mire, de células plasmáticas, por ejemplo, el mieloma múltiple. Frecuencia de los linfomas. Van a ver en esta tablita que de plomo está lo que tiene más frecuencia, ¿no? Y son los linfomas no Hodgkin. Miren aquí, con menos porcentaje están los linfomas de Hodgkin, que estos son los más buenitos, ¿no? Los linfomas no Hodgkin son los más agresivos. Y dentro de los linfomas no Hodgkin, esta es la frecuencia de presentación. Miren, el linfoma difuso de linfocitos B con un 31%, seguido del linfoma folicular, el linfoma de MALT, linfoma de linfocitos T maduros, linfoma linfocítico de... No, ahí está todos. Pero es el que más se presenta. En Bolivia, igual, no tenemos una cantidad representativa de neoplasias linfoides. Ahí está, los no Hodgkin, un 2.2%. Alguna vez yo había recomendado que es bueno hacerse siempre estos cuadritos resumen de cada patología. Vamos a ir viendo que, bueno, como han visto es un montón de linfomas, entonces lo hemos ido resumiendo en estos pequeños cuadritos, miren, en el que los puntos más importantes vendrían a ser el concepto, la frecuencia, patogenia, morfología clínica, inmunofenotipo, el pronóstico, la supervivencia y el tratamiento. Y verán, aquí está otro linfoma, el linfoma folicular, el mismo cuadrito. El linfoma difuso de linfocitos B grandes, el mismo cuadrito, ¿no? Entonces, esta es una manera de ayuda al resumen que lo podemos ir llevando como para repasar. Entonces, empezamos con los linfomas no Hodgkin. Vamos a ver el linfoma linfocítico pequeño. Pacientes más afectados presentan más linfocitosis. ¿Qué es la linfocitosis? Es un recuento linfocítico mayor a 5000 por milímetro. Frecuencia 60 años. La patogenia no nos va a interesar mucho, ¿no? Pero lo hemos puesto. La morfología que vamos a ver en nuestras biopsias, en nuestro frotis, linfocitos de 6 a 12 picómetros. Centros de proliferación, células tumorales rotas, se llaman células del frotis. El paciente que va a tener en la clínica, esta es el clásico cuadro de un linfoma: fatiga, pérdida de peso, anorexia, linfadenopatía generalizada, hepatoesplenomegalia, inmunofenotipo. Bueno, el inmunofenotipo es una inmunomarcación. Imagínense una tinción que nosotros usamos para inmunohistoquímica. Como hay tanta variedad de linfomas, entonces esto es como que el estudio gold estándar en linfomas. Cuando ustedes vean un paciente con una biopsia de linfoma, sí o sí se va a ir a inmunohistoquímica para ver justo este inmuno, ¿no? Entonces este es un marcador, es como una tinción, CD19, CD20, CD23 y CD5 positivos. Su pronóstico variable, dependiendo de la fase clínica. La supervivencia, de 4 a 6 años. El tratamiento, quimioinmunoterapia. Ahí está entonces la presencia de los linfocitos neoplásicos, ¿no? Ahí están las células del frotis, las células rotas.
al linfoma